Hola Gerardo, hola Claudia, un Encantado. gusto conversar con ustedes. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Sí, A ver, brevemente, me llama la atención porque usted como candidata que presentó la semana pasada sus ejes programáticos, junto con varios otros candidatos que ya están en cancha, estoy pensando en José Antonio Caz, Johannes Kaiser, incluso desde el otro lado, Carolina Toá, todos están poniendo el punto programático, quería las ideas primero, después ya iremos, ¿no es cierto?, a cómo se va a mover el mapa puntual, pero en la seguridad. Y ¿no tiene usted la preocupación de que aquí finalmente todos empiecen a extremar las posturas y se empiece a llegar, ¿no es cierto?, a una situación cada vez más extrema respecto de cómo se debiera abordar el tema de la seguridad? Leí esta mañana a Rodolfo Carter en el Mercurio que planteaba, por ejemplo, una diferencia con usted, donde él decía que usted tiene una mirada más tradicional, en donde usted descartaría, por ejemplo, utilizar a la Fuerza Armada. Y Carter dice, yo creo que la Fuerza Armada pueden reemplazar a las policías en el control de orden público. Entonces, ¿cómo se va a diferenciar, candidata Matei? a ver, lo primero tengamos claro que es lejos lo que más le importa a las personas. Estuve en una reunión con mujeres el día sábado, hablaron muchas de ellas, y yo te diría que tres cuartas partes de lo que se habló ahí, de lo que pedían las mujeres, era efectivamente seguridad. Ujú. El tema de la inseguridad tiene a todo el mundo realmente chato. Y en ese sentido, las Fuerzas Armadas obviamente que tienen su rol. Yo he dicho siempre, lo he señalado siempre, que por ejemplo el control de las fronteras tiene que estar a cargo de las Fuerzas Armadas. El ejército, la parte terrestre, la fuerza aérea, la parte aérea y también los aeropuertos, la marina, ¿no es cierto?, todo lo que es el mar y los puertos. Así que tengamos claro, digamos que las Fuerzas Armadas sí tienen un rol importante. Hay otras cosas, en cambio, en que es muy peligroso meter a por ejemplo, si nosotros estamos pensando en proteger instalaciones importantes, obviamente que pueden estar las Fuerzas Armadas también. Eh, y en ese sentido, yo creo que no hay absolutamente ninguna diferencia. Eh, lo que a mí más me importa es que básicamente no puedan seguir entrando extranjeros por la frontera norte. Yo diría que una de las primeras medidas que tenemos que tomar es efectivamente cerrar nuestra frontera. Y en ese sentido, las Fuerzas Armadas, pero también PDI y Carabineros tienen un rol importantísimo porque como la mayoría de los ingresos complejos, los ilegales, los de narcotráfico, etcétera, son por la frontera con Bolivia, que es muy alta, ahí necesitamos de todos modos, ¿no es cierto?, imágenes satelitales, necesitamos Sí. el avión de la Fuerza Aérea que esté desde el norte con sus radares, etcétera, con sus instrumentos. Pero lo que yo quisiera señalar, digamos, que las Fuerzas Armadas sí Mm. tienen un rol, pero yo también quiero señalar que para mí el modelo muy exitoso es el de España y es Sí. el de Evelyn, Italia. Ujú. ¿Sí? mi pregunta apunta también a cómo se va a diferenciar usted, porque lo que pareciera ser es que aquí se van a extremar mucho las posiciones. Por ejemplo, Rodolfo Carter considera que el sistema Bukele podría ser una opción. Usted ha sido muy crítica. Arturo Yo no he Esquella, sido muy crítica. ¿no? Yo cuando he dicho no, Ah, yo lo que he dicho es que hay ciertas cosas que uno perfectamente puede copiar, como por ejemplo, no puede ser que en Chile se demoren 6 años en construir una cárcel y haya un año y medio. ujú. Ya, Entonces hay ciertos temas que uno tiene. Lo que pasa es que hay ciertos distintos modelos. Yo diría que el modelo de cárceles, lejos el mejor es el italiano. Lo vengo estudiando hace un Ujú. año y básicamente el modelo italiano es uno en que primero a los narcotraficantes les quitan todo lo que han adquirido, todo. Les quitan las casas, los autos, la plata, también la de los hermanos, y que no logran demostrar de dónde salió el dinero, de los Ujú. papás, o sea, les quitan bien. todo. Porque básicamente lo que están detrás, ¿no es cierto?, es dinero. Y por otra parte, después las penas ni siquiera son tan largas allá, pero son sumamente estrictas, no tienen prácticamente contacto con casi nadie. Un poco lo que Y por decía, lo tanto, perdón, lo que decía un poco Arturo Esquella, presidente republicano, que perdón, pero si decía, eso yo lo vengo diciendo hace un año. es que él dice que Kass está por una cárcel donde los presos de crimen no reciban nunca visita. Eh, Le copiaron. en Italia, básicamente están 23 horas encerrados, una Ujú. hora salen al aire libre, solos, no tienen contacto con otra gente, y cuando tienen algún contacto con los Bien. familiares es absolutamente Evelyn, vigilado.
de tal manera que no sigan operando desde las cárceles. Yo quiero señalar lo siguiente. Nosotros estamos estudiando todas las medidas que sean las más duras posibles, teniendo claro de que nosotros no podemos exponer ni a las Fuerzas Armadas, ni a los gendarmes, ni a nadie en temas que después, ¿no es cierto?, los puedan condenar. Otra de los ejes que usted ha resaltado como importantes o claves para su futuro programa de gobierno es la economía. Algunos consideran que no está tan mal, otros que no está muy bien. ¿Le decepciona el trabajo que ha hecho hasta aquí Mario Marcel y lo que calificó él como la mejor directora de presupuesto de la historia? Ella claramente no es la mejor directora de ninguna manera. Los errores que ha cometido son de principiante. Nunca había visto a alguien que tuviera errores de magnitud de este tamaño. Equivocarse en la recaudación en un punto del PIB, perdón, pero no lo había visto nunca antes. La situación económica es muy grave, no hay dinero, pero también quiero señalar de que nosotros podemos salir adelante. Lo que sí, hay que recortar 6.000 millones de dólares de gasto y al mismo tiempo hay que hacer todo para que crezcamos a un 4 en vez de un 2%. Si nosotros logramos crecer durante 4 años seguidos en un 4 versus un 2% que estamos creciendo ahora, eso nos significa 12.000 millones de dólares adicionales de recaudación. Entonces los 12.000 millones de dólares más los 6.000 que vamos a gastar menos cada año, eso es mucha plata y por lo tanto Chile es otra cosa. Pero recortar... Y por lo tanto nosotros tenemos que tener una tenaza. Pero recortar no es gasto. fácil, dice Marcel. ¿Cómo? Marcel dice, pero recortar no es fácil. ¿Usted no tiene Obvio una opinión sobre el trabajo de él? ¿Quién ha dicho que es fácil recortar? Pero yo quiero decirle que cuando llegué a Providencia estaba en DICOM. Debíamos 7.000 millones de pesos. Lo revertí en un año. Y por lo tanto es un trabajo que sé hacer, que creo que hay que hacer, pero tiene que ser junto, recortar más, crecer más. Sí. Porque al final, crecer más da mucho más fruto en términos de recaudación. Evelyn, la cambio brevemente también ahora a la política, a las proyecciones, a cómo finalmente empieza la Pronte aquí. Carolina Toá, candidata reciente, que salió de La Moneda, ya marcó 10 puntos en Cadena ayer, 12 en la encuesta para el ciudadano de la UDB. ¿Eso usted lo esperaba, que diera un salto en las encuestas, pasara porque venía muy abajito? ¿Empieza a ser más competitiva? Yo pensaba que iba a subir más. ¿Ya? Sí, porque en el fondo ya una vez que hay... Porque mientras no hay candidatos, ¿no es cierto?, la gente se diluye en mucha gente, en muchos candidatos distintos. Vamos a ver, es muy reciente, pero obviamente que nadie se equivoque, la izquierda va a tener un candidato competitivo. Que nadie se equivoque en eso. Que nadie crea, digamos, que la izquierda va a tener 10 puntos. O sea, eso es un mundo que no existe. Y la pongo quizás es un escenario política ficción, Evelyn Matei, pero el nombre que también está empezando a surgir es de Janet Jara, que es ministra del Trabajo, que es del Partido Comunista y que según Analía Uriarte y varios del mundo de la exconcertación es como muy parecida al perfil, ¿no?, de Michelle Bachelet. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que tenga dos contendoras posibles, mujeres al frente? Me pasa que yo no estoy comentando de quiénes son los candidatos al frente. No me corresponde. A mí lo que me corresponde solamente es prepararme mi campaña, nuestros equipos, sacar adelante Chile. La izquierda tendrá que ver quién es su candidato final, si es que hay primaria o no hay primaria. Y no, para mí me da lo mismo. Básicamente lo que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? Yo sí dijera miro para adelante, no para el lado. Usted escucha a Evelyn Matei, la candidata presidencial de la UDI y RN, conversando con Primera Pauta. Evelyn, yo sé que las encuestas suben y bajan a veces y yo no sé cuánto la miran. Yo sí sé que las miran y algo tiene que ser un sustrato para ustedes cuando están haciendo su trabajo. Pero me llama la atención no sé si llamarle riesgo innecesario que la derecha, lujo que se está dando hoy por hoy, considerando cómo está usted en la encuesta. Yo estaba sumando recién, usted más Kaiser más Katz dan 54 puntos, o sea, no es un riesgo innecesario. Podríamos ganar en primera vuelta. O sea, ¿no es un riesgo innecesario al menos lo que se está haciendo en la derecha? A ver, me pasa que
yo realmente he dicho lo que a mi juicio tiene que hacerse, y ya después cada uno va asumiendo sus propias responsabilidades. Yo realmente no tengo muchas ganas de hablar de política. Ujú. La gente está súper Sí. angustiada. Los homicidios han aumentado a un nivel alarmante. La gente ya no se atreve a salir después de las 6, 7 de la tarde de su casa. La gente que antes estudiaba de noche, vespertino, ya no se atreve a hacerlo. La gente no se atreve a salir a comer en la noche por miedo a un portonazo. Entonces me pasa que yo estoy súper concentrada, por ejemplo, en cómo vamos a armar una red de cámaras, ayer estaba conversando con un ingeniero ayer en la tarde, domingo, para que empezáramos a mirar bien. Nosotros tenemos obviamente experiencia en Providencia de un sistema de cámaras muy eficaz y muy eficiente. Y cuando uno mira, por ejemplo, que hay cámara del Transantiago, que hay cámara de pistas solo buses, que hay cámara en las Mm. carreteras, nada, que hay pero que Mm. ninguna está interconectada con nada. Y en cambio, en Buenos Aires, de verdad, Ya. bajó muy fuertemente la delincuencia cuando instalaron 17.000 cámaras. Bueno, eso es lo que me preocupa. Y yo creo que eso es lo que la gente quiere. Si estas Evelyn, peleas de comienza. sitio, si no. La explicación que usted da me parece interesante desde el siguiente punto de vista. Creo que usted está pretendiendo hacer que hasta aquí la campaña presidencial para todos fue como en nombre y en titular, pero usted se está esforzando bastante, he escuchado su última entrevista, en hacerla en contenido, en bajada. Es decir, Así es. tiene que cambiar la forma de la campaña. Desde aquí en adelante deberíamos empezar a ver esa encuesta de los lunes, probablemente en otro código, en contenido, ya no más en titular, ¿no? Estamos todavía muy lejos. Ya. Y además hay mucha rabia. Digo porque ahí se va a ver los gallos, Mucha, ahí se va a ver realmente para qué están hechos claro. cada uno, ¿no? Yo creo que en la medida que se empiecen a bajar, porque hasta ahora es como fácil poner slogans, Ujú. pero yo creo que la gente empieza a entrar en modo de campaña presidencial, cuando en realidad ya se acerca Mm. fuertemente la fecha, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que la gente mira mucho más la capacidad de los equipos, etcétera. Pero por ahora yo creo que todavía se expresa mucho o sea, hoy en día no nos equivoquemos. La mayoría de los chilenos quisieran que en una isla muy lejos tengan a todos los que están, ¿no es cierto?, en el crimen organizado, en el narcotráfico, en los portonazos, etcétera, y no verlos nunca más. Mm. Ese es el ánimo de Chile, y no nos equivoquemos en eso. Por eso, Y por por lo eso, tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente eh, entender que que los chilenos están hartos, más que hartos, están desesperados. mm, Y por lo tanto, nuestra obligación, obviamente, como personas que tenemos la posibilidad de cambiar las cosas, es darle la seguridad a los chilenos que vamos a ser súper duros, y al mismo tiempo tenemos que tener claro que hay ciertas normas que sencillamente no se pueden no cuidar, mm, porque de otra manera ponemos sí. en riesgo, ¿no Por es cierto?, a la eso, gente. Evelyn Matei, por eso mi primera pregunta tenía que ver con esto, con que es evidente que este tema va a ser el tema nuclear de la campaña, junto con economía. Y José Antonio Kast, Johannes Kaiser también están planteando posturas durísimas, como las plantea usted. Entonces, esto va a ser un festival de posturas duras. Pero mi pregunta es, ¿qué tan importante van a ser para usted las primarias? Porque dicen que las primarias Eso todavía no legitiman, se sabe. Son decisiones que estamos conversando pero para con los usted, ¿son partidos. importantes o no necesariamente? Para mí la primaria es un tema más táctico que de principio, A ver, ¿no? ¿cómo así? Básicamente lo que sirva lo que sirva, lo que mejor sirva. Si fueran obviamente Kaiser y Kast, iría inmediatamente. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Y si No fuera es un Carter tema con que a la Jimena gente, Rincón? ¿Y si fuera Rodolfo Carter perdón, con a Rincón? ver, yo lo que les quiero señalar es, Ujú. la gente no está ni ahí con el tema de cómo vamos a elegir los candidatos. La gente lo que Claro. quiere es que le solucionen los problemas, Mm. que tengamos una economía que crezca, que genere empleo, que puedan salir Sí, que pero tengan
Sí, sí, dinero sí. en el bolsillo y ¿sabes qué más? No voy a entrar en eso. No, Es sí, que mi pregunta, perdón, Evelyn Matei, mi pregunta es que usted tiene razón, que la gente no está preocupada de eso, evidentemente, pero la legitimidad y la fuerza de un candidato va a tener mucho que ver con las primarias y con cuánta fuerza llegue. Como decía hace muchos años atrás Pablo Longueira, decía, los candidatos tienen que tener una energía, tienen que llegar, ¿no es cierto?, con un movimiento a su favor, con un aire. Y un candidato las en cosas han cambiado mucho, las ¿sí? cosas han cambiado mucho, Claudia. En esa época eh, las franjas eran todo, hoy día son las redes sociales. Entonces, eh, tengamos claro que las cosas cambian y que finalmente las decisiones se toman de acuerdo a lo que se cree que es mejor para Chile. Es un tema que se está estudiando todavía y yo no tengo, o sea, usted me va a decir que, por ejemplo, los candidatos que llegan a primera vuelta no van a tener legitimidad, ninguno de ellos. No, no le estoy diciendo eso. No es así, pues. Entonces, la verdad es que eh, hay normas, las normas significan que hay primaria, pero nuevamente hay primaria, hay primera vuelta y segunda vuelta. Lo que yo quiero señalar es que aquí nosotros estamos muy cerca de un punto de no retorno. El crimen organizado es un cáncer que está dando metástasis muy rápido, que se empieza a comer el tejido sano. Nosotros ya hemos sabido de carabineros que están condenados una unidad completa, por ejemplo, en el Por norte, ¿no es corrupción. cierto?, por contrabando. Nosotros ya sabemos que hay corrupción en distintas áreas en Chile. Han habido, o sea, cuando uno ve que entra esa cantidad, ¿no es cierto?, de teléfonos y de droga a las cárceles, bueno, es porque alguien está mirando al techo. Entonces, lo que le quiero señalar es, a mí lo que me interesa es hablar con la ciudadanía Bien. de que nosotros lo que queremos hacer es terminar o sea, disminuir muy fuertemente el crimen organizado. Segundo, crecer y generar empleo. Y tercero, disminuir drásticamente las listas de espera en salud. Si nosotros logramos eso, Chile es otro país. El tema de primaria, no primaria, qué Evelyn. sé yo, la verdad es que lo ven otros y Ya. no Ya. es un Bueno, tema para mí. va a quedar el cargo de los partidos, entonces yo pensaba, a lo mejor la lista parlamentaria puede ser una llave para destrabar esta cuestión, pues, ¿no? Puede ser. eh, son pocos los cupos y son muy demandados. Así que, pero obviamente que nosotros tendríamos lejos el mejor resultado posible si fuéramos en una sola lista parlamentaria. Evelyn Matei ha sido muy amable en permitir nuestra conversación con Primera Pauta. Muy buenos Un días. gusto hablar con ustedes. Que esté Igual. muy Chao, bien, chao. Que muchas esté muy bien. gracias. Chao. Chao, chao.